Era 1944 y el siglo XX parecía que no llegaba a Guatemala. Un país sumido en la pobreza por dictaduras liberales o conservadoras. La última de ellas, la del general fascista Jorge Ubico Castañeda, el típico caudillo de a caballo que atesoró el dinero de las exportaciones de café, pero no diversificó el agro ni industrializó al país. Restringió el crédito bancario y redujo los gastos sociales. Respaldó el quetzal con oro y le dio la espalda al pueblo que se debatía entre la pobreza y la indigencia. La masa pobre, enferma y analfabeta vivía en el feudalismo, forzando a trabajar sin salarios en la construcción y mantenimiento de caminos, puentes y carreteras. Tras la revuelta popular de 1944, la Junta Revolucionaria, integrada por Jorge Torriello, Jacobo Arbenz y Francisco Javier Arana, abolió el trabajo forzoso y legalizó la propiedad de la tierra estatal dada en usufructo. El primer gobernante de la revolución, Juan José Arévalo, creó el Banco de Guatemala, el Instituto de Fomento de la Producción para financiar la agroindustria, la artesanía y la vivienda. Promovió el cultivo del algodón para sustituir las importaciones y hacer crecer a las empresas textiles. Infop intervino en la producción y comercialización del chicle, dominadas por la norteamericana Gryles. Arévalo protegió a los inversionistas nacionales para terminar con el entreguismo a la inversión extranjera. Naturalmente también la política económica que utilizó primero la Junta Revolucionaria de Gobierno y después el primer gobierno de la Revolución, el de Arévalo Bermejo, fue precisamente expandir el gasto público y en consecuencia también las condiciones de vida mejoraron en la medida en que se empezó a gastar en lo que hoy se denomina gasto social. El gobernante socialista espiritual creó el Departamento de Fincas Nacionales expropiadas por Ubico a los alemanes. Creó el Instituto Nacional del Petróleo para que lo explotara el Estado. Tras los primeros 4 años de gobierno, ya se podía hablar del nacimiento de una burguesía nacional revolucionaria. Más que por demandas laborales en la industria, el salario promedio semanal de 6 quetzales pasó a ser de 7.60 debido a que circuló más el dinero, con lo cual creció la demanda y el consumo. Sin embargo, la tierra continuaba en pocas manos y los habitantes rurales permanecían relegados porque Arévalo no veía el problema de la tierra. Arévalo enfatizó más en la implementación del Código de Trabajo. Fue Jacobo Arbenz quien interpretó las necesidades para el desarrollo nacional al señalar que la industrialización del país no podía ser sin la reforma agraria, financiada por el Banco Nacional Agrario. La gran expropiada fue la transnacional que también fue tocada en otro de sus tentáculos. Arbenz emprendió la construcción del puerto Santo Tomás de Castilla y la carretera al Atlántico para romper el monopolio extranjero del transporte terrestre y marítimo. Por cualquier problema de demandas laborales, la frutera cerraba los muelles, impidiendo la salida de otros productos al extranjero. Por si fuera poco, Arbenz construyó la hidroeléctrica Jurum-Marinalá para romper con el monopolio del servicio eléctrico que prestaba la empresa norteamericana Electric Boat & Share. Si bien la política económica de los gobiernos revolucionarios lo que objetivaban era precisamente deshacerse del colonialismo económico que la frutera ejercía en el país. Quiero recordarle que la frutera conocida en América Latina, en 9 países donde funcionaba, como el pulpo. Arbenz quería abaratar los servicios con empresas rentables, un transporte en carretera más rápido y más barato que sobre rieles, un servicio de energía hidroeléctrica más barato que el generado por la transnacional con combustibles importados. Si el dictador Ubico pagó la deuda externa por un ahorro a expensas de reducción de salarios, el democrático Arbenz la dejó a cero en medio de gastos millonarios en infraestructura, educación y cultura. La política capitalista de la revolución quedó oficialmente bautizada como comunista entre las clases dominantes de los Estados Unidos, el presidente republicano Dwight Eisenhower y los grupos económicos Rockefeller, Boston y Morgan. Economistas que vinieron a estudiar las finanzas públicas de Guatemala e inclusive un estudio de la CEPAL muestran al país en una situación de servidumbre cuya posibilidad de desarrollo es a través de un proceso de reforma agraria. El primer gobernante de la contrarrevolución, el coronel Carlos Castillo Armas, se preocupó más por perseguir supuestos comunistas que por ejecutar un plan económico de desarrollo y habló de 2 planes. Uno de emergencia de 7 meses para construir caminos, viviendas, desarrollar la agricultura, salubridad, alimentación y alcantarillado. El segundo plan de 4 años para electrificación, asistencia social, créditos bancarios, incremento de las industrias agrícola y ganadera, desarrollo de la educación, cultivos nuevos y turismo.
Todo a un costo de 11 millones de quetzales generados por un impuesto extraordinario y dinero generoso de la cooperación técnica y económica de los Estados Unidos. Nos muestran que fue el Departamento de Estado, que fue el gobierno de los Estados Unidos, los que se vieron en la necesidad de tener un plan, tal como nos lo revela Susan Jonas Bodenheimer en Guatemala, Plan Piloto para el Continente, en el cual dice que el Departamento de Estado, dada la carencia de cuadros de los liberacionistas, son los que se tienen que encargar precisamente de la política económica y social, teniendo prácticamente un gobierno paralelo. El primer informe presidencial sobre la supuesta reconstrucción del país lo revela. Para realizar sus programas de desarrollo económico, Guatemala suscribió con Estados Unidos un convenio de cooperación técnica para la resolución de problemas que requieren conocimiento y habilidades especiales. Expertos de Estados Unidos que administran operaciones en el exterior están colaborando activamente con el gobierno en las labores de planificación y desarrollo económico, servicio social, administración pública, educación, salud e higiene. El primer objetivo contrarrevolucionario fue la pacificación, que se transformó en persecución de políticos, pequeños burgueses, sindicalistas y campesinos. Los extranjeros entraron en confianza con la eliminación de los impuestos a las transnacionales. Solo a la ferrocarrilera se le condonó una deuda de 12 millones de quetzales. Las demandas del gobierno de Arbenz contra la IRCA por cobros ilegales y fraudes al fisco en los muelles de San José y Champerico desaparecieron. Castillo Armas se comprometió a finalizar las obras con ingenieros estadounidenses y contratos ventajosos para las empresas extranjeras. Para ello, el Banco Mundial otorgó un préstamo de 18 millones de dólares negado al gobierno de Arbenz. El gobierno de los Estados Unidos, quizás pensando mucho más en los negocios de los funcionarios y accionistas que tenía en el Departamento de Estado y en la CIA, consiguieron bloquear inclusive esos préstamos que venían al país y que, como le he comentado, esos propios organismos financieros internacionales estaban de acuerdo con la política seguir desde el punto de vista de la política económica arbencista. La hidroeléctrica Jurún-Marinalá, iniciada por Arbenz, fue cedida por Castillo Armas a la Electric Bogue and Share. La ayuda económica en donativos y préstamos de los Estados Unidos a Guatemala fue de 90 millones de dólares, cuando el programa de ayuda para toda América Latina era de 60 millones al año. Todo en un ambiente de corrupción descomunal. Desde entonces, la deuda externa de Guatemala fue tomando el cariz de deuda eterna, una de las causas por las que 50 años después de la contrarrevolución mercenaria, el país no encuentra la vía del desarrollo.